Muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos. Vamos a compartir unos minutos, aproximadamente una hora o 50 minutos, de un tema que quizás a todos los que trabajamos hoy en las empresas ligadas a cadenas de suministros activas nos llama la atención, ¿no? El título es La generación de capacidades en la supply chain, una nueva forma de competir. Quizás le llama la atención, ¿no? ¿Y qué es esta nueva forma de competir? Ante todo, quería agradecer a Synergy la organización y la participación. Como bien dijo María, me gustaría, o sea, no vamos a compartir 40 minutos de los típicos temas que se hablan hoy de la cadena de suministro, la parte más ortodoxa del concepto. Vamos a intentar compartir cuáles son las palancas o qué palancas tenemos que mover hoy como responsables o como integrantes de la cadena de suministro o responsables de cualquier proceso de la cadena de suministro para poder hacer realmente una ventaja competitiva que ayude a la empresa a poder posicionarse en el mercado de una manera eficaz, eficiente y efectiva y a su vez generando inteligencia. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes. No voy a hablar no voy a ir al tema escabroso de la situación del COVID, que bajo mi concepto sencillamente lo que ha mostrado, ligado al tema que hoy vamos a ver, es nuestra fragilidad en la cadena de suministro. Nuestra falta de adaptabilidad en la cadena de suministro. Nuestros procesos lentos y pesados que nos permiten ser ágiles y dinámicos a la hora del cambio. Sencillamente el COVID, viéndolo desde un punto de vista de cadena de suministro, lo que nos ha evidenciado es nuestra fragilidad y nuestra incapacidad de gestionar, digamos, en línea de máximas, nuestra cadena de suministro de manera eficiente y de manera competitiva. Porque esta manera competitiva, sencillamente, es una manera sostenida para crear ventajas competitivas atendiendo al dinamismo del entorno. Entonces, si lo que vamos a hablar es la generación de capacidades para competir en la supply chain, lo que tenemos es que ver cuáles son esas capacidades que debemos mantener sostenidamente atendiendo al dinamismo o cambio del entorno. Lo que les propongo hoy, si les parece bien, ¿no? Vamos a dejar al lado todos los conceptos convencionales de management para condicionar nuestro éxito en cadena de suministro a nuestras propias capacidades. Sé que puedo decir algo que me van a criticar, ¿no? Además veo en los nombres que han ido apareciendo en la entrada a la sala algunos conocidos que ya somos viejos conocidos en este mundo de las operaciones de supply chain y de la mejora continua. Para mí ya el concepto de estrategia comienza a perder el valor que ha tenido hasta ahora para pasar a un concepto más de cultura ligada a la generación de capacidades y a la mejora continua. Por supuesto que no voy a hacer como el hombre de Pepe Fon, decir que la estrategia no existe, porque no tener ninguna estrategia es tener quizás alguna, pero sí quiero romper ese concepto convencional del management ligado a una estrategia, parece milagrosa, que nos permite competir en un sitio que parece que también hay que ser muy entendido para comprenderlo, ¿no? Sencillamente quiero condicionar esta conversación a la creación de capacidades en la supply chain, que tenemos que saber, qué habilidades, qué conocimiento debemos desarrollar para poder, con una actitud positiva, mover estas palancas que nos hacen diferenciales y competitivos para poder llegar al cliente cuando quiera, como quiera, en las condiciones que quiera. Estamos en un mundo en un mundo cambiante donde hay una cosa que sí me gustaría compartir, que yo creo que el ritmo de generación del conocimiento es el más elevado en la historia. O sea, es por esto que debemos no solo desarrollar, sino mantener capacidades, porque si no tenemos capacidades, nunca podremos ir al ritmo de conocimiento. Esperemos que este enfoque sea atractivo para ustedes y... más o menos que quedé un poco sorprendido. Disculpen. Vamos a ver. Hola. No sé si alguien habló o se le disparó el micrófono. Yo creo que sí, Ricardo. Vamos a silenciar a los asistentes. Perdona. Vale. Continúa.
El objetivo que tenemos que trazarnos quizás vaya ligado a integrar eso que llaman misión en la compañía, que sencillamente la misión lo que revela son nuestras capacidades. La misión es haber entendido el mercado, saber lo que quieren y después de saber cuáles son sus necesidades y expectativas, nosotros creamos una misión de empresa que le llamamos estrategia, que ligamos la estrategia de operaciones y que sencillamente es nuestra misión. Yo soy partidario que la misión es la que me marca las capacidades que necesito tener, y tenemos que ver cómo las operaciones o la supply chain y la mejora del proceso de la supply chain se alinean. Esas actividades se alinean a lo que se llama la misión de la compañía, que quizás es el fin de lo que llaman algunas personas estrategia. Después me gustaría interiorizar que competir de las operaciones consiste en que todas las decisiones que tomemos mejoren las variables competitivas de nuestros productos y servicios en el mercado. Eso es importante. Después, reflexionar sobre la supply chain que incluye no solo operaciones externas, sino internas, y que se mezclan o entremezclan todos los stakeholders, proveedores, distribuidores, detallistas, clientes, todas las personas que mueven. Y estas son, y aquí tenemos que ver qué capacidades tenemos que tener al respecto de todos estos stakeholders. Además de que debemos ver la capacidad de analizar los procesos y el enfoque organizativo que tienen que tener estos procesos para generar la resistencia que debo tener en la cadena de suministro. Hay una cosa muy importante, la gente cuando habla de supply chain, yo creo que, y esto es por supuesto voy a dar mi punto de vista, porque así me lo han permitido ustedes estar aquí, quizás no entendemos que supply chain management es una forma de estructurarnos y organizarnos dentro de la compañía. Eso es una cosa muy importante a pensar. Supply chain management es la forma de organizarnos y estructurarnos, que responde a una estructura por proceso y a unas competencias y capacidades para poder atender la demanda solicitada por nuestros clientes. Y además me gustaría también compartir con ustedes que tenemos que introducir las capacidades de mejora continua en esta gestión basada en los procesos, donde tenemos que buscar la efectividad global. Y espero que esto les invite a decir, ¿no? A buscarnos las primeras preguntas, ¿no? Otra cosa que me enseñó uno de estos señores que sabe mucho en cadena de suministro, que se llama Martin Christopher, ¿no? Sobre cadena de suministro, que me dijo que todo el mundo busca las respuestas correctas y no en supply chain, pero no se hace las preguntas correctas para saber dónde están sus debilidades y generar capacidades. Entonces, comencemos un poco, digamos, la reflexión, ¿no? Y digo, lo primero que me gustaría aclarar en el entorno empresarial, porque así lo dice el título de lo que estoy charlando, generación de capacidades en la supply chain para poder competir. ¿Y qué es capacidad? Eso es lo primero, ¿no? ¿Qué es capacidad? Bueno, si lo vemos en el más purista de los conceptos, es una circunstancia o conjunto de condiciones, cualidades o actitudes, especialmente intelectuales, ¿no? Dice el concepto, que permiten el desarrollo de algo en el cumplimiento de una función o desempeño de un cargo. Eso es una capacidad. Entonces, nosotros lo que tenemos que desarrollar a nivel de supply chain y mejora continua son un conjunto de elementos que nos permitan cumplir la función de suministro de manera diferencial. Porque al final todo esto de cadena de suministro se basa en una función, que es la función de suministrar al mercado lo que quiera, como quiera, cuando quiera, en las condiciones que quiera, al menor coste integral. Entonces nosotros tenemos que desarrollar una serie de elementos o de capacidades que nos permitan cumplir esa función de manera diferencial. Y esto tenemos que hacerlo con inteligencia. Y por eso los conceptos ligados al Lean Supply Chain 4.0. ¿Y qué es hacerlo con inteligencia? Es desarrollar capacidades de captar los inputs del entorno, procesarlos y transformarlos en soluciones. Nosotros en la cadena de suministro tenemos que entender, y ahí está todo el circuito de información, está la proliferación del Big Data, de la inteligencia artificial, de todo lo que quieran, porque lo que
lo que me está dando es más capacidades para captar los inputs del entorno, que son la demanda, los comportamientos, todo lo que sabemos, y no voy a entrar en conceptos puristas de la supply, procesarlos y enfocarlos en soluciones y transformarlos en soluciones. En soluciones que me ayuden a competir, que es llegar al cliente de manera diferencial a la competencia. Es por eso que juega un factor importante en la construcción de las capacidades la tecnología. Y por eso debemos tener una cadena de suministro que responda al concepto de Lean Supply Chain 4.0. Una capacidad, vuelvo a repetir, de llegar al cliente cuando quiera, como quiera, donde quiera, como quiera, sin errores, al menor coste integral de aprovisionamiento, estrechando los vínculos de seguridad y constancia de aprovisionamiento. Y eso es lo que yo es lo primero que tenemos que compartir, que es, tenemos que generar capacidad para lograr esa cadena de suministro que la vamos a enmarcar en los conceptos de Lean Supply Chain 4.0. Si seguimos avanzando, pues tenemos básicamente, y esto yo creo que lo han oído muchísimo, ¿no? Pero yo he tratado de agrupar esta cadena de suministro inteligente en 7 principios o en ciertas 7 grandes palancas, ¿no? Que es el enfoque en el consumidor final. O sea, sabemos que el que manda es el consumo y que todo lo que hacemos y estemos en el eslabón que estemos, tiene que estar enfocado a entender, a atender las necesidades y expectativas del consumidor final, que es el que va a mover todas nuestras cadenas de suministro. Lo segundo es que tenemos que tener un enfoque de proceso, un enfoque Lean, que hoy está tan de moda, ¿no? Que eso tiene como más años que Matusalén, y hoy parece que todo el mundo quiere Agile, Lean, todos estos conceptos tan interesantes, pero que quizás no entendemos bien por qué los aplicamos, dónde los aplicamos. Es un enfoque de proceso, una cadena cliente-proveedor que básicamente está enfocada a hacer más con menos, y que lo que hace es administrar las operaciones para llegar al cliente de manera eficiente, efectiva y eficaz, reduciendo los desperdicios. Ese es el enfoque, el segundo principio que tiene que tener esta cadena de suministro inteligente. Otra cosa, velocidad, enfoque ágil. Y no es velocidad de correr para morir agotado, es el enfoque de agilidad y velocidad frente a los cambios, de identificación y cumplimiento de los tiempos, de cumplir los tiempos pactados. Esa es la tercera palanca, la velocidad y el enfoque ágil. El uso de métricas estándar. Otra cosa muy importante, como principio, es que para yo compararme y mejorar las condiciones competitivas de mis competidores, debo medirme de manera estándar con ellos. Entonces, y para eso tenemos conceptos como el SCORE, que es uno de los modelos de modelaje de la cadena de suministro y sus procesos, donde tiene incluso un repositorio de miles de métricas, de las cuales hay unas estándares que se cumplen, como es el pedido perfecto, como son diferentes métricas que utilizamos para poder medirnos. Entonces sabremos si Mercadona, con los mismos parámetros, lo hace con respecto a la necesidad y expectativa del mercado mejor que Carrefour, para poner cualquier, o peor, ¿no? Y sabremos si Zara tiene, sus métricas son mejores, esas métricas estándar, con respecto a Mango, como reto cadena de suministro. Un quinto punto muy importante es la colaboración, y todos lo sabemos, ¿no? Una palanca muy importante que analizaremos. La sexta palanca es la planificación de la cadena integral o planificación de la demanda, es integrar todos los conceptos para poder integrar una planificación única que atienda a un mercado único, segmentado y personal. Y la séptima palanca o principio es el uso efectivo de la tecnología. No la tecnología como una obligación, sino el uso efectivo como la tecnología como atención o soporte a esos procesos que necesito
donde necesito generar capacidades. Y la tecnología es una generación de capacidades por sí y una generación también y un apoyo a la generación de capacidad de otras capacidades dentro de la cadena de suministro. Si yo les pregunto a ustedes, por eso te digo, Manía, si yo les preguntaría, y si responden por el chat, ¿ustedes están enfocados al consumidor o al cliente? ¿Ustedes tienen un enfoque por proceso? ¿Creen que son veloces? ¿Usan métrica estándar? Si le hago estas 7 preguntas, en mi experiencia profesional me dice que casi todo el mundo va a decir que sí. Pero que realmente, quizás cuando entremos adentro de estos conceptos, nos estamos respondiendo, pero no estamos haciendo las preguntas correctas, ¿no? Para que poder saber si verdaderamente estamos orientados. Y yo les propongo, ¿no? Si respondemos con objetividad, ¿están orientados al cliente? Me dicen, sí. Claro, yo no sé, todavía yo no he visto ninguna persona que tenga, que saque esta respuesta de otra parte que no sea su parte noble y decir con coraje que está orientado al cliente. Pero después nos podemos hacer ciertas preguntas. Si les pregunto, ¿quién ha reconocido mediante acercamiento las necesidades y expectativas del cliente? ¿Le han preguntado? ¿O será que nosotros creemos que estamos orientados al cliente porque servimos a cualquier costo y pensamos que esto es orientación? Entonces, la primera pregunta que nos hacemos, ¿estamos orientados al cliente conociendo sus expectativas y sus necesidades, no solo sus necesidades? Le hemos preguntado, nos hemos acercado a él para conocer qué es lo que necesita y cómo valora nuestro servicio integral. Hacemos todo esto por dentro para generar y tenemos la capacidad de escuchar y entender constantemente al cliente, y esa es una primera capacidad, porque si todo comienza en el cliente y termina en el cliente, señores, entonces quiere decir que al cliente hay que preguntarle, hay que generar una capacidad constante de acercamiento al cliente y de conocimiento de sus expectativas. Nos hacemos otra pregunta sobre el enfoque, la velocidad y el enfoque ágil, ¿no? Nosotros, nuestras operaciones, nuestra cadena de suministro es esclava del negocio o el negocio es esclavo de las operaciones. Y eso es una pregunta, ¿no? Porque yo digo, no, yo soy súper veloz. Si yo corro cada vez que el cliente me habla, ¿no? No, eso no es ni velocidad ni agilidad. Eso es la ley de la cojonésima potencia al cuadrado, que tengo que decir, que tengo que contestar, porque si no pierdo al cliente. La cuestión es, ¿mis operaciones son esclavas del negocio? ¿O el negocio es esclavo de mis operaciones? O sea, yo soy capaz de atender de manera, con ventaja competitiva a lo que el negocio necesita. Voy a la velocidad y trabajo con la agilidad suficiente suficiente o requerida para poder darle competitividad. ¿Tengo esa capacidad? Esa es la otra pregunta que haría. ¿Están enfocados a los procesos? Claro que estoy enfocado a los procesos. ¿Quién no está enfocado a los procesos? ¿Y quién es tu cliente interno? ¿Y quién es tu proveedor interno? ¿Y por qué llamas tonto a tu cliente interno? ¿Trato de hacer todo y para todos? ¿O realmente tengo un enfoque segmentado? ¿Conozco la manera personal con que tengo que tratar mis cadenas de valor? ¿Conozco e identifico cuántas cadenas de valor tengo dentro de mi empresa? Porque a veces tratamos de trabajar con un solo concepto a todo tipo de segmento, a todo tipo de cliente final. Cuando nos dice el mundo moderno que cada día hay más segmentos y cada día la gente no necesita personalización, sino tratamiento personal. Entonces, ¿los tengo identificados o trato de hacer todo para todos? Seguimos un poco más, ¿no? Y decimos, bueno, tú tienes una planificación integrada de la cadena y yo no sé cuántas veces ha oído decir en su empresa lo que venden los comerciales es imposible realizarlo. Ellos no tienen la más mínima idea de lo que están haciendo. Eso quiere decir, señores, que no estamos
Cuando pongo la palabra que viene ante ideas, se las pueden ustedes imaginar dependiendo de la empresa donde es, qué es lo que dicen y cómo lo expresan. Yo lo que veo que en estas capacidades que tenemos, lo que tenemos que tener una capacidad que se llama planificación integrada de la cadena, donde somos unos y donde lo importante es atender al cliente cuando quiera, como quiera, donde quiera, en las condiciones que quiera, al menor coste integral de aprovisionamiento, y que hay un solo objetivo y una sola planificación del suministro con cadenas orientadas a la demanda y con una planificación integrada. ¿Compites como cadena o compites como proceso? Eso es una de las cosas que te tienes que ver, a ver si tienes esa capacidad dentro de tu compañía. Si seguimos, disculpen, esto daría, yo creo que cada uno de estos temas daría por una hora, pero hay que ir pasando y seguir preguntándonos, ¿no? Oye, usan métricas estándar y te sacan ahora los cubos, el BI, el Business Intelligence Super, todo el mundo tiene ratios de todo, ¿no? Pero ¿qué mides en la cadena de suministro? Es que yo no puedo competir con los asiáticos. Bueno, y claro, si tú estás viendo nada más la mano de obra, que eso es una mentira que tenemos metida en la cabeza, en Asia no hacen las cosas baratas nada más, ¿eh? Las hacen bien. Y si quieren un ratio de comparación, China gradúa 3,5 millones de ingenieros todos los años, logísticos, de cadena de suministro. Entonces parece que eso se les da bien. Entonces, oye chicos, vamos a utilizar, creemos que muchas veces las métricas son las que queremos medir. Vamos a medir con métricas estándar, vamos a compararnos con los mercados más competitivos en métricas estándar y vamos a entender en cadena de suministro qué están haciendo ellos y en qué posición tienen, ¿no? Los ratios y los informes tan bonitos que hacemos normalmente para presentarlos en nuestras reuniones, ¿no? Vamos a medirnos de manera de entender las capacidades y el manejo de la cadena de suministro basada en la información y basada en la objetividad es una capacidad que tenemos que generar. Después tenemos otro punto, ¿no? Necesito más, otra pregunta, ¿no? Necesito más stock para poder crecer y no tengo capacidad suficiente. Oye, y esa palabra de colaboración que decimos todos, ¿qué es colaborar? Colaborar quizás es sumar capacidades en el concepto que estoy viendo. Entonces, quizás no necesites tú invertir en el stock, ¿no? Para poder crecer, sino tener la capacidad suficiente a nivel colaborativo, y esto lo pongo como ejemplo, para poder atender esa demanda sumando capacidades. Si seguimos haciéndonos preguntas, ¿no? Ligado al uso de la tecnología como herramienta de competitividad, mira, yo pongo quizás un concepto que ustedes no unan al uso de la tecnología, es que somos muy caros y no podemos competir. Es que la tecnología es una palanca para la contención de costes y el crecimiento controlado. Si todavía tenemos almacenes que no usan la radiofrecuencia, así como lo oyen, tenemos sistemas distributivos que no tienen control y gestión de stock ligados a análisis profundos de la demanda, y cuando hay miles de herramientas tecnológicas que me facilitan el cálculo, que me facilitan reducir los costes operativos. Cuidado con todas estas palancas que tenemos que mover generando capacidades, porque si no nos hacemos la pregunta correcta, quizás la respuesta la encontremos en otros lugares. El uso de la tecnología nos ayuda a eliminar mudas, que es un concepto de Lean, o sea, desperdicio de proceso, identificando qué me genera valor y no me genera valor, y aquello que no me genera valor, yo lo automatizo, lo simplifico, concentrándonos en lo que genera valor. Al simplificar y automatizar, que no quiere decir robotizar nada más, yo lo que hago es reducir o contener mis costes operativos para usar la tecnología como palanca de movimiento y como capacidad de mejora. Donde la mejora continua que todo el mundo habla es una aportación tecnológica y que no
la pregunta que me haría en este sitio para abrir estas interrogantes que quiero abrir hoy en la conversación, ¿uso la tecnología, o sea, optimizo por el gusto de optimizar, optimizo ligado a un plan de desarrollo y a una unión de actividades a través de unas líneas claras, estratégicas, digamos así, o de capacidad que me permiten cumplir la misión? Tengo un plan de optimización, uso la mejora continua como roadmap para poder generar valor. Esas son las preguntas que yo me tengo esa capacidad. Por eso mucha gente quiere implantar Lean, pero no genera las capacidades internas de las personas, de los procesos, de la tecnología para poder aplicar Lean. Entonces, sigo insistiendo que esto es una cuestión de generación de capacidad. Entonces, una buena gestión y una buena creación de capacidad en nuestra cadena de suministro, siendo ágiles frente a los cambios y veloces en nuestra reacción, nos ayudará a competir. Y eso es lo que básicamente abre los conceptos que nosotros tenemos de capacidades, porque al final, si nosotros comenzamos un poco a decir, bueno, si todo esto que es, si todos estos principios y todas estas interrogantes que se nos abren sobre las capacidades que tenemos en nuestra cadena de suministro, basado en los principios básicos que son muy comunes de escuchar, pero quizás no de analizar, son ciertos, ¿cómo podemos desarrollar, qué capacidades debemos desarrollar y en qué posición del juego nos encontramos? Entonces todo el mundo habla del entorno VUCA. Estarán de acuerdo conmigo, ¿no? Que todo el mundo dice, es que vivimos en un entorno VUCA. ¿Y eso qué es? ¿No? No, todo el mundo dice volátil, incierto, complejo y ambiguo. Igual lo va a decir, ¿y eso qué es? ¿Qué es volátil? Muchos cambios y veloces. ¿Qué es incertidumbre? Incapacidad de predecir el futuro. Volátil, muchos cambios y veloces. Me cambia la demanda, me cambia muy rápido, me cambia el comportamiento. Y eso me induce a tener que tener agilidad y velocidad frente al cambio. Eso es lo que es la volatilidad. No es que yo vaya a evitar que hayan cambios veloces. Los cambios van a ser muchos y frecuentes y veloces siempre en este momento del juego. Lo que tengo es que prepararme para atender con agilidad y velocidad esos cambios, donde yo voy a tener siempre la incapacidad de predecir el futuro, porque es que el futuro no se predice, porque al haber volatilidad, entonces tenemos esa incapacidad de predecir el futuro. ¿Y cómo puedo predecir el futuro? Controlando los procesos. Y eso se llaman, los que tenemos carreras técnicas ingenieriles, pues, de corte técnico, sabemos que hay una cosa que se llama gráficas de control, ¿no? Entonces, los procesos están controlados, se reduce la variabilidad mediante el análisis estadístico del proceso. Hay muchas capacidades que me permiten, por lo menos, no es predecir, sino centrar el proceso para que esa variabilidad sea menor y esa incertidumbre sea menor. Donde la complejidad es la incapacidad para relacionar las causas y los efectos. Esa es la complejidad. O sea, hay una incapacidad de relacionar esto en la cadena de suministro, donde la ambigüedad va ligada a la capacidad para distinguir la relación entre los elementos del entorno y el comportamiento de la demanda. Entonces, ¿qué es lo que nos dice como capacidad? Si yo pongo en el eje X mi conocimiento de la realidad del entorno y pongo en el eje Y la capacidad que tengo de predecir los resultados que producen mis acciones, entonces yo lo que tengo es que unir eso para clarificar el significado de los eventos, reducir los factores decisionales, utilizar técnicas que me permitan, que ahora veremos, que me permitan atacar en el entorno VUCA a un mercado que hoy está inmerso en una nueva economía. Y que esa nueva economía, muchachos, es sencillamente, esto llevo bastante tiempo hablando de eso, que yo no voy a pararme diciendo que pasamos de la agraria a la industrial, de la industrial a los servicios. O sea, sabemos que la tecnología ha sido el motor de cambio de las eras económicas, que estamos en la cuarta revolución industrial, pero sí hay una cuestión
que ha cambiado, que es que tenemos que entender el punto de vista del usuario, de la persona que usa. Y eso nos mete en una era que pasa más allá de los servicios, porque al final los servicios, los productos en este mundo son sistemas de utilidad para una aplicación. Todo lo que hacemos en productos son sistemas de... Tú no compras una lavadora, tú compras la capacidad de lavar, tú no compras un teléfono, tú compras la capacidad de interconectarte a todos los sistemas. Tú no compras realmente ya un producto como tal, tú compras la usabilidad de ese producto y por eso entramos en la era de los servicios, que a la final todo este movimiento de el usuario como centro, el cliente como principio y final y el usuario, el consumidor como el capaz de mover, nos lleva a una función que ya no es entregar sino cautivar. Fíjense, ahora con el Brexit hay un problema con los suministros desde Inglaterra. Bueno, yo creo que ellos entraron ahora, son tan incapaces el mercado de poder atender esos cambios de todo lo que hemos hablado, esos cambios que se producen por el buca, que ya pasaron a la era industrial, pasan a la era del hacer, ¿no? Ni siquiera entregar, ni siquiera cautivar, ¿no? Debemos cautivar, debemos hacer la naturaleza de nuestros servicios memorable. Entonces yo pregunto, ¿por qué no generamos capacidades en si vamos a una logística, a una cadena de suministro en la parte más cruel de esto que es la distribución? Oye, no pensamos que nuestros choferes de la última milla deben cautivar para ser memorable nuestro sistema. ¿Qué es lo que hace Amazon? Cuando ustedes piensan en Amazon, no es un servicio, es una experiencia. Te cautivan a través de la función, a través de la información, son memorables, llegan a tiempo, llegan en función. El atributo no solo es customizado, es personal. Cada uno de nosotros es su cadena de valor y cada uno de nosotros está en el centro de su servicio, donde el método de aprovisionamiento es la inmediatez a través de la web, donde el vendedor, ellos como vendedores me generan experiencias positivas en momentos de la verdad que todos conocemos y donde yo como comprador soy un coproductor o un invitado y donde han entendido nuestro punto de vista del usuario. Entonces las palancas, señores, para crear capacidades están ligadas también a la generación de capacidades a través de cautivar, ser memorable, un servicio personal y no personalizado, donde la inmediatez de la información es el paso número uno, es la capacidad primaria que mueve toda esta cadena, donde yo tengo que crear experiencia positiva en mis clientes y invitarlos a ellos para que me coproduzcan, porque nadie cuando va a McDonald's se plantea que es el mismo que se hace el pedido en una máquina, lo recoge o toma la decisión personal de que se lo traigan o no. Y por eso siguen siendo punteros en la comida rápida. Y vamos a esto. Y si seguimos más abajo todavía, ok, entonces todas estas palancas y todos estos principios que van ligados a una generación de capacidad que va contra el management convencional, que se mueve en un entorno buca, que entendemos que viaja a través de una economía de la experiencia en la cadena de suministro y que nos da datos para la cadena de suministro, pues entonces nos lleva a pensar que esta nueva economía, este entorno y estos principios que tengo que apalancar para poder atender en este entorno, con esta economía, a nuestros clientes y poder competir y generar capacidades sobre estos principios en este entorno y con esta economía, se basa también en un principio muy tradicional, que es el principio de la compañía, porque cuando hablamos de supply, el principio de la compañía es, la empresa tiene que vender, tiene que conseguir pedidos, ¿sí? Y después, bueno, si una empresa no consigue pedidos, pues empresa. Y a su vez, esto tenemos que tener la capacidad de proveer recursos o financiar estos pedidos que hemos vendido. Y eso básicamente es una compañía. Una compañía debe vender para poder mantenerse. Si es, digamos, una empresa, no una ONG o otro tipo de empresa, sino una empresa debe vender y debe conseguir pedidos para poder operar, debe financiarlo, pero al final lo tercero que debe hacer es suministrarlo. Y aquí entran los conceptos de supply chain management y cadena de suministro. Entonces, nosotros tenemos que tener capacidades ligadas a la empresa
que son capacidades para entender qué vendemos, que va en nuestra misión, básicamente capacidades financieras que tienen que ser ligadas a cómo conseguir y financiar estas ventas, y las capacidades que tenemos que tener para atender el suministro, que son las capacidades que tenemos que desarrollar en la supply chain. Y es aquí donde está nuestra función, que la función es de suministrar. Y cuando ya empezamos a ver qué capacidades tenemos que desarrollar en esta función de suministro, que se mueve en la era de la experiencia, en un entorno VUCA, y que está movida por 7 principios, que son el enfoque al consumidor final, el enfoque de proceso con un enfoque Lean, la velocidad y agilidad como factor principal de enfoque, el uso de métricas estándar, la colaboración, la planificación de la cadena y el uso efectivo de las tecnologías. Lo que tenemos que hacer es ver sobre qué pilares tenemos que fundamentarlo. Los pilares son, aunque juega un poco mal las palabras, es un primer pilar, que es el pilar de la capacidad de respuesta. Un segundo pilar, que es la confiabilidad. Un tercer pilar, que es la resistencia. Y un cuarto pilar, que son las relaciones. ¿Para qué? Para que la volatilidad, que son muchos cambios y veloces, yo las ataque con capacidad de respuesta. La incertidumbre, que es la capacidad de predecir el futuro, yo la ataque con confiabilidad. La complejidad, que es la incapacidad para relacionar las causas y los efectos, yo la trabaje con una palabrota que se llama resiliencia. Y la ambigüedad, que es la incapacidad para distinguir la relación entre los elementos del entorno, yo la trabaje con relaciones. Entonces tenemos que construir capacidades en base a estos 4 pilares. ¿Y qué es esto de capacidad de respuesta? Pues la capacidad de respuesta es que la competencia está basada en el tiempo. Y el tiempo ahora es la norma. El foco está en la agilidad. Ser ágiles frente a los cambios y reducir los tiempos de respuesta. Y esta capacidad de respuesta es que hoy las cadenas están dirigidas por la demanda en lugar que por el pronóstico. Y seguimos insistiendo en las previsiones más que en la agilidad y en la rapidez. Estar cerca del cliente, escuchando la voz, con una rápida interpretación y respuestas a las señales de la demanda, es la forma de crear capacidad de respuesta, que es una de las capacidades para generar en el pilar de la respuesta al cliente. La confiabilidad, pues los procesos son poco fiables y crean incertidumbre y variabilidad. Igualmente, la falta de visibilidad aumenta la incertidumbre. Oye, tenemos que tener visibilidad end-to-end, eso lo sabemos. Tenemos que tener, la información tiene que tener máxima visibilidad, creando procesos confiables o fiables. Y para eso los procesos deben estar bajo control. Y para eso existen metodologías Six Sigma, para reducir la variabilidad. Y otra cosa, la métrica del pedido perfecto es aquel que impulsa el negocio. Y el pedido perfecto, que es un indicador mundial de la metodología SCORE, me dice que yo tengo que llegar al cliente con lo que quiere, con la cantidad que quiere, en donde quiere y con la documentación aprobada. Entonces, el pilar de la capacidad lo combatimos no con pronóstico, sino con agilidad, escuchando la voz. La confiabilidad es a través de tener los procesos bajo control, a través de metodologías Lean Six Sigma se puede conseguir, y las métricas de pedido perfecto. La resistencia, que hoy en día en estos mercados turbulentos y volátiles requieren cadenas de suministro que sean capaces de hacer frente a lo inesperado y lo imprevisto con adaptabilidad. Hay que reconocer el riesgo y mitigarlo. Usar la capacidad estratégica estratégicamente como amortiguador, focalizándose en la agilidad y no solo en la eficiencia. Entonces, y el cuarto pilar importante es las relaciones.
Hay que reconocer que competimos, bueno, a medida que se desarrollan cadenas de suministro, estas se vuelven más complejas y usan mucho la externalización, la dependencia de los proveedores, el aumento de la necesidad de una gestión. Lo que hay es que reconocer que competimos como cadenas de suministro y no como empresas, desarrollando una cultura beneficiosa para todos que gestione relaciones de forma proactiva, tanto vertical como horizontalmente. Algo que Synergy sabe hacer muy bien como apoyo, ¿no? El crear estas muy buenas relaciones en estas cadenas de suministro entre todos los actores. Y aquí vamos ya llegando a las capacidades y el mapa de ruta de generación de capacidad. Entonces, después que entendimos todo esto y que esperemos que nos hayamos hecho preguntas, hayamos desarrollado un montón de ideas que pueden decir y valorar y evaluar qué es lo que estoy haciendo yo y cómo verdaderamente, si estoy generando capacidades que atiendan todo este entorno, toda esta nueva economía que esté basada en estos principios de competitividad que vimos cuáles son, pero no el por qué, pero sabemos que están generados por este entorno VUCA y por esta era de la experiencia en la que estamos sumergidos. Ahora tenemos que ver cuál es el mapa de ruta de la generación de capacidad. Y si ustedes ven todas las flechas estas que están viendo en la pantalla, ¿qué les viene a la mente? ¿No? A mí me viene a la mente desorden, caos, ¿no? Que es verdaderamente lo que tenemos muchas veces en nuestro desarrollo en las cadenas de suministro, ¿no? Como un caos de saber dónde tengo que desarrollar capacidades y cuáles son, ¿no? Y yo se los quiero simplificar diciendo, ¿qué es lo que tenemos que generar? Bueno, generar un negocio con capacidad de respuesta. Y como nosotros vimos que la empresa es muy sencilla, esto irónicamente, pero es verdad, que tiene que vender, financiar y suministrar, nosotros tenemos que generar el negocio con capacidad de respuesta en el suministro, que también se lo doy en capacidad de venta frente a la venta, en capacidad frente a las finanzas. Y este negocio con capacidad de respuesta en la supply, ¿cómo se construye? Bueno, se construye primero, hay que entender la creación de equipos multifuncionales. Un equipo multifuncional es un conjunto de personas que son autosuficientes, que tienen conocimientos y habilidades necesarias para construir la parte del servicio o producto que les corresponde, donde la especialidad de cada miembro no puede ser completada por otro miembro. Eso es un equipo multifuncional, donde tiene que tener la sumatoria de la formación, el talento, la habilidad multiplicado por una actitud. Eso son equipos multifuncionales. Tenemos que tener equipos multifuncionales donde veamos, sean integrados equipos de alto rendimiento, donde estén formados, capacitados, con talento suficiente y con actitud suficiente y pertenezcan a toda la visión de la cadena de suministro y me permitan, mediante esa capacidad, entender poder dirigir todos estos procesos hacia las necesidades y expectativas del cliente. Donde tengo que generar una capacidad de gestionar por proceso, ¿no? Hay que gestionar por proceso, hay que entender la cadena cliente-proveedor y esta cadena cliente-proveedor, esta gestión por proceso atendido por equipos multifuncionales me da una cuestión muy importante que se llama agilidad organizativa, que va ligado a la estructura organizativa, a la composición de los equipos y a la capacidad de gestionar por el proceso. Primera pregunta, ¿tengo agilidad organizativa o todavía estoy pensando que la agilidad organizativa es el organigrama? Ahí les dejo esa perlita, ¿no? Como decía un amigo. Después tenemos, bueno, yo tengo que seguir generando a través de una producción o operación sincronizada. Cuando vamos en línea, Ricardo, no te oímos. Yo creo que se ha quedado
sin conexión. Sí. Ahora. Hola, disculpen. Sí. Volví, ¿no? Uy, Sí, pues sí, sí, tienes que compartir otra vez, Ricardo. Tengo que compartir otra vez. ¿Ya se ve nuevamente? Ya se ve, ya se está. A ver, un segundo. Ya lo vemos, sí. Vemos la primera. Yo no lo veo. Vemos la primera, No. la primera Sí. pantalla, sí. Tranquilo que no vamos a volver a empezar. ya estamos llegando al meollo, sí, del asunto. Ok, vamos aquí. Vale, lo que decíamos era, habíamos visto la agilidad organizativa, ¿no? Estábamos en lo que se llama, se ve bien, ¿no? Sí, perfecto. Una producción sincronizada, que esa capacidad, eso se llama en Lean Heyunka, ¿no? Es la nivelación Heyunka se liga, que es la nivelación a la sincronización de las operaciones, para que a su vez tenemos que generar una capacidad de un inventario cogestionado con el proveedor, cogestionado, no organizado por el proveedor, que nos va a producir un concepto, o sea, una capacidad que se llama suministro ágil. Entonces, el negocio con capacidades se compone de una agilidad organizativa a través de la creación de equipos multifuncionales y la gestión por procesos, un suministro ágil a través de una producción o operación sincronizada y una participación colaborativa de los proveedores en la cogestión del inventario y pregúnteselo a Walmart a ver si esto es mentira o verdad, ¿no? Donde tenemos que seguir, ¿no? Otra capacidad es la capacidad ligada a la reducción del tiempo sin valor añadido. O sea, los procesos tienen valor añadido, lo que genera valor, lo que no genera valor y no es necesario, y lo que genera valor y es necesario. Hay que reducir el tiempo sin valor añadido. Y eso va ligada a la velocidad, que a su vez contempla otra capacidad, que es la capacidad de reingeniería del proceso, o lo que se llama flexibilidad estructural, que es la capacidad de reorganizarme constantemente, tantas veces cambie la demanda, y que no tiene nada que ver con la flexibilidad dinámica, que es el volumen, que está enmarcada en una capacidad que se llama la capacidad de responder rápidamente, quick response o respuesta rápida. Si seguimos diciendo, además tengo que tener la capacidad de reducir el tiempo de configuración, que también es flexibilidad estructural. Pues tengo que reconfigurar tantas veces como sea necesario la cadena de suministro, donde tengo que unir a la capacidad de gestionar o de gestión, que van ligadas a las habilidades de las personas, y también a través de la gestión por indicadores y cuadros de mando, que me producen una capacidad ligada a la respuesta flexible, que es lo que tanto hablo. Que a su vez tenemos que seguir construyendo capacidades donde hay que, disculpen la redundancia, tener la capacidad de reducir desperdicios, o sea, todo lo que no genera valor, que se llama muda, y para eso hoy, por eso es que el Lean está tan de moda, ¿no? Por ese tipo de cosas, donde otra capacidad es la capacidad que tenemos de tener procesos estandarizados, que es otro de los principios básicos del Lean, claramente, que no quiere decir hacerlo todo de la misma manera, sino es tener estándares de cada cosa para poder hacer calidad a la primera, y donde también tenemos que utilizar la capacidad de la economía de escala como la generación de una capacidad global que se llama operaciones en Lean. Que la respuesta rápida, la respuesta flexible y las operaciones en Lean
me producen una gran capacidad, que es el desacoplamiento de la cadena de suministro para poder tener un negocio con capacidades. Terminando con la capacidad de programar o planificar de manera continua las reposiciones, teniendo visibilidad de la demanda y generando una última capacidad macro, que es que esta cadena de suministro sea impulsada por la demanda y no empujada por el producto. Entonces, si resumimos, esta organización ágil, que es la que percibe cambios en su entorno y es capaz de adaptarse con capacidades, se compone de agilidad, la capacidad de tener agilidad organizativa, suministro ágil, respuesta rápida, respuesta flexible, operaciones basadas en el Lean, un suministro ágil y ser impulsada por la demanda. Y ese sería el mapa de capacidades que les propongo para poder competir en la cadena de suministro. Entonces, más que los conceptos, son qué capacidades necesitamos para poder atender a un mercado que su economía se basa en la experiencia, donde se mueve en un entorno VUCA y donde básicamente tiene que ser soportado por 4 pilares fundamentales que van enlazados a la capacidad de respuesta, a la colaboración, a la resiliencia, y en donde tenemos que basarnos en 7 principios que son enfoque al cliente, enfoque Lean, velocidad, agilidad, uso de métricas, colaboración, planificación de la cadena y uso efectivo de la tecnología. Y con esto, cuando le manden, aquí hay 10 puntos claves, ¿no? Que a través de Synergy creo que les van a, el que quiera esta presentación, se la van a hacer llegar. Yo les pongo esta diapositiva, ¿no? Que sencillamente, si les interesó, espero que sí, este coloquio que hemos tenido un poco diferente de cadena de suministro, más ligado a hacernos preguntas, marcar con un check o del 1 al 10, si yo estas 10 puntos claves los cubro y si tengo estas capacidades que son básicamente enfoque al cliente, alineamiento de las actividades a la misión, velocidad de la cadena, mejora continua, formación, autodesarrollo, trabajo en equipo, Lean, optimización del coste integral, atención al mercado y uso de la tecnología. Terminando, esta la han visto por ahí muchas veces, a mí me encanta, ¿no? Yo creo que esta cadena de suministro nos puede ayudar, podemos competir desarrollando capacidades con agilidad y velocidad. Yo creo que el chiquitín puede, con agilidad, velocidad y con sus capacidades, vencer o competir, no hace falta vencer, o competir con el señor gigante que está en el lado izquierdo, ¿no? Estoy totalmente convencido. Y tengo que hacer mención a una frase de Henry Ford que básicamente fue ayer que la conocí, porque no la conocía. Me la dio mi amigo Javier Escobar, que es conocido también, que dice: la visión sin la ejecución solo es una alucinación. Y me gustó muchísimo porque básicamente lo que tenemos es que ejecutar, generar capacidades para poder ejecutar, porque si no, sencillamente todos son buenas intenciones y todos son palabras manidas que utilizamos en nuestra gestión de cadena de suministro, gestión logística, para poder justificar una serie de acciones que no están de ninguna manera orientadas a cumplir las expectativas y necesidades del cliente cuando quiera, como quiera, donde quiera, en las necesidades que quiera y al menor coste integral de aprovisionamiento. Y con esto creo que cumplió los tiempos. No sé, me corrigen. Y que cumplió los tiempos y con esto he querido compartir, pues básicamente las claves para la generación de capacidades de la supply como una nueva forma de competir hacia una cadena de suministro Lean 4.0 inteligente. Y ahora,
si queremos compartir opiniones o alguna pregunta, estoy totalmente a su disposición. Muchas gracias, Ricardo. Sí, podéis abrir el micrófono sin problema o utilizar el chat. Durante la sesión no ha habido ninguna consulta por chat, así que esperemos que haya alguna consulta ahora de algún asistente. Nadie se atreve a hacer. A ver, bueno. Ahí me permito yo, María, hay Sí. conocidos, ¿no? Si quieres, los podemos llamar por los nombres. Miguel, ¿estás por ahí? Javier. Alguien que se anime. Nada, hoy les hemos... Bueno, si no os preocupéis, la verdad que vamos a compartir la presentación, como ha comentado Ricardo, también compartiremos la grabación de la sesión y bueno, nos tenéis a vuestra disposición, por supuesto, tanto a Global Link como a Synergy para cualquier cuestión, sugerencia o duda que surja a partir de aquí. Yo creo que ha sido una exposición muy interesante y, como comentabas, totalmente fuera de lo que es el abordaje habitual o más convencional del supply chain. A mí sí me quedan algunas dudas, pero bueno, yo tampoco soy la experta en este tema, así que supongo que muchos de los asistentes tienen mucho más conocimiento y están mucho más al día que yo en este tema, pero bueno. Pues nada, lo dejaríamos aquí, Ricardo, si no hay ninguna intervención más, además perfectamente on time, o sea que... Bueno, muchas gracias. Si, como digo, la presentación a través de ustedes, el que quiera, si tienen alguna duda, encantado, y espero, bueno, que se hayan podido llevar algunas ideas o algunos, digamos algunas preguntas que le puedan dar, que a través de las respuestas puedan generar estas capacidades que necesitamos para mejorar la cadena de suministro. Bueno, muchas gracias y si no hay preguntas, pues hasta la próxima. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ricardo. Gracias a todos por la asistencia. Seguimos en contacto.